Una nota manuscrita en un trozo de papel conduciría a la policía al lugar del crimen y a 2 años de investigación para encontrar al asesino. En el transcurso, otra mujer moriría y 3 familias quedarían desgarradas para siempre. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo pudo hacer eso? Cuanto más intentábamos averiguar quién era ella, menos información conseguíamos. El potencial de una prueba específica para demostrar que una persona es la responsable y no otra es muy concreto. De verdad no teníamos ni idea de quién podía haber sido el delincuente. En ese momento estuve convencida de que debía dar parte a la policía. La verdad, no encuentro palabras para describir lo mal que te hace sentir. Es una sensación horrible. La pregunta que nos hacíamos era, ¿el delincuente estaba siguiendo la investigación policial? Yo solo quería saber quién la había matado y qué aspecto tenía el asesino. Creo que este va a ser un caso sospechoso. Las primeras semanas de abril de 1999 fueron muy agitadas para la policía de Adelaida. Tenía lugar una de las carreras de coches más importantes y miles de personas de toda Australia inundaban la capital. Cuando la multitud se empezó a reducir, 2 policías desearon que su turno fuera un poco más rutinario, pero no sería así. Los agentes de patrulla hallaron una nota en el parabrisas. Y esa nota decía que fueran a la antigua comisaría de Payneham, donde tal vez encontrarían el cuerpo de una mujer, y que no era una broma. Fueron allí de inmediato, y entre unos arbustos encontraron realmente el cuerpo de una joven. Parecía que el cuerpo llevara allí un tiempo, porque estaba en avanzado estado de descomposición. Esta noche ha aparecido un cadáver en la antigua comisaría de policía que había pasado días inadvertido. El triste descubrimiento tuvo lugar antes de las 11 de anoche. El cuerpo muy descompuesto de una mujer estaba parcialmente cubierto por arbustos en el jardín delantero de la antigua comisaría. La policía dice que fue asesinada. Por el estado de la ropa, le habían bajado los vaqueros y quitado las bragas. Había un claro indicio de un abuso sexual cometido antes de su muerte. Cuando acude a una escena, fundamentalmente lo que la policía quiere saber es la manera de la muerte. Y cuando vi ese caso, se hizo evidente de inmediato que trataban con un homicidio con agresión sexual por detrás. Y el motivo de que diga eso es que la ropa de la parte superior del cuerpo que seguía en él había sido enroscada al cuello, indicando que la causa de la muerte era la estrangulación con su propia ropa. Estrangulación por ligadura. Aparte de la forma en que murió, la policía necesitaba respuestas a otras 2 importantes preguntas. ¿Quién era la víctima? Y si podrían estimar cuándo había muerto. Los patólogos son muy buenos identificando intervalos desde la muerte en las primeras 24 horas. Pero en este caso, la muerte había ocurrido evidentemente mucho antes. El cuerpo estaba muy infestado por la actividad de varios insectos. Así que me di cuenta de que no podía ayudarles. Sabía que era importante, pero no podría ayudarles. Así que les pedí que llamaran a un entomólogo a la escena. Establecer la hora de la muerte es fundamental. Y en esta ocasión concreta había gusanos en el cuerpo, que es la parte un poco horrenda de cualquier investigación de asesinato. Pero desde un punto de vista científico y forense, los gusanos pueden determinar con bastante exactitud la hora de la muerte. Cuando vi los gusanos que había recogido del cuerpo de la víctima y llevado al laboratorio, empecé por identificar primero la especie de moscas que representaban para determinar cuánto tiempo habían estado en el cuerpo de la víctima, basándome en las posibles condiciones de temperatura que los gusanos habían encontrado. Cuanto más calor encuentran los gusanos, más rápido se desarrollan. Así que dependí de las temperaturas del cuerpo, así como las del Instituto de Meteorología, de las condiciones meteorológicas de la zona durante el posible tiempo que el cuerpo había estado tendido allí. Calculé que las moscas habían infestado el cuerpo en algún momento de la mañana del 13 de abril. Eso significaba que la víctima había sido asesinada la noche anterior, el lunes 12 de abril, unos 5 días antes de que hallaran el cuerpo. Con respecto a quién era la fallecida, no tenía efectos personales. No sabíamos más que el hecho de que era evidentemente una adulta joven de cabello rubio. No sabíamos quién era, pero cuando le hice el post-mortem, vi que le faltaban 3 dientes de la mandíbula superior y que tenía varias amalgamas de oro, lo bastante inusuales como para identificar a la fallecida siempre que alguien denunciara su desaparición.
La víctima es descrita como de aproximadamente 1,62 m o 5 pies y 4 pulgadas de altura. Tenía el cabello rubio largo hasta el hombro. Había varias denuncias de mujeres desaparecidas con una descripción similar, pero por la edad aproximada y la descripción general, nos redujimos a la de una mujer llamada Maya Jakic. Aparte de su edad, altura y color de pelo, el informe de desaparición indicaba que la mujer de 30 años vivía cerca de la escena del crimen. Y lo más importante, que llevaba una prótesis para ocultar que le faltaban 3 dientes. Los expertos examinaron su historial dental y pudieron decir que se trataba efectivamente de Maya Jakic. Pero Maya llevaba desaparecida desde el 6 de abril, 6 días antes de cuando el entomólogo creía que la habían asesinado. Entonces, ¿dónde había estado? Era importante intentar rastrear sus movimientos. ¿Dónde había estado Maya la semana anterior? ¿Con quién se había relacionado? Porque cualquiera de esas personas podían ser sospechosas, podía proporcionar un motivo para el asesinato. Lo que a los policías aún les quedaba por saber era que la misma noche que fue estrangulada, el asesino había contactado con ellos. Sí, parece haber un cuerpo de alguna clase entre los arbustos. No estoy muy seguro, no me he acercado. ¿Desde dónde llama? Cuando el cadáver descompuesto de una joven fue hallado oculto entre unos arbustos, la manera de la muerte estuvo clara. La habían agredido sexualmente y luego estrangulado hasta matarla con su propia ropa. Pero su identificación solo fue posible gracias a los 3 dientes que le faltaban. Acababa de hacer la cena y de poner la comida en la mesa. Estábamos viendo las noticias y lo que vi me causó una impresión enorme. El cuerpo de Maya Jakic fue encontrado la noche del sábado después de que alguien dejara una nota en el parabrisas de un coche patrulla ante la comisaría de Norwood. No podía creerlo. Casi me muero de la impresión, porque había hablado con su madre unos días antes. La buscamos. Su madre pasaba 2 veces al día delante del lugar donde estaba su cuerpo cubierto de ramas, sin saber que el cadáver de su hija estaba tendido en el suelo. Según el entomólogo forense, el cuerpo de Maya había estado tendido allí durante 5 días. Su madre, sin embargo, había denunciado su desaparición 6 días antes de aquello. De modo que para los detectives era esencial reconstruir sus últimos movimientos. Poco después de haber identificado a la víctima, seguimos la investigación, intentando obtener cualquier información sobre Maya Jakic. Sus antecedentes, quien la conocía, fue muy difícil porque cuanto más intentábamos averiguar, menos información conseguíamos. Había docenas de personas que la conocían, pero cuando preguntábamos cómo era ella de verdad o qué sabían de ella, en realidad no sabían nada. Y toda la información que obtuvimos fue que se paseaba entre Glen Elk, la ciudad, y su casa casi a todas las horas del día y de la noche. Maya era muy conocida por los propietarios del centro comercial Marden, donde hasta hacía casi un mes la habían visto casi cada día. Ellos hablaron de una chica callada pero educada y siempre muy reservada. No sé exactamente qué hacía por aquí, pero creo que solo una vez en los últimos 10 meses la vi con un amigo. Ella no tenía muchas amistades. Yo era como su último recurso para todo. No se relacionaba mucho con otras personas. En el fondo creo que era una solitaria. Creo que tal vez tuviera una pequeña depresión o algo y no quería hablar de ello. Yo solía llamarla. Le decía, Maya, habla conmigo. Pero no quería hablar. Yo solo quería saber quién la había matado y qué aspecto tenía el asesino. ¿Cómo alguien pudo hacer algo así? De momento, la identidad del asesino y los últimos días de Maya seguían siendo un misterio. En la nota del coche patrulla no había huellas dactilares. Los investigadores esperaban que la autopsia les condujera a un sospechoso. Lo más importante para resolver un homicidio con agresión sexual actualmente es el banco de datos de ADN. Con la tecnología genética, el potencial de una prueba específica para demostrar que una persona y no otra es la responsable es muy concreto. Así que nuestras expectativas, al menos en ese momento, estaban en que pudiésemos hallar fluido seminal, o pelos, o fibras, o cualquier otro vestigio de prueba de contacto. Pero todos los hisopos y frotis que yo había recopilado en el postmortem resultaron negativos. No se halló ningún ADN. En otras palabras, no se identificó ningún fluido seminal. Los motivos para eso pueden ser muchos y variados. Tal vez no hubiese habido contacto sexual, aunque sospechábamos que era poco probable que fuese el caso. Pero tal vez el avanzado estado de descomposición pudo influir en aquello. En fin, el resultado es que no pudimos obtener ningún ADN. El asesino parecía no haber dejado ningún rastro. Podía ser cualquiera y estar en cualquier parte. Y en el momento del asesinato, en la ciudad había una carrera. Va a tener un álgido recibimiento. ¡Miren cómo acelera! Craig Lowndes gana la primera etapa de la Adelaida 500.
La gran fiesta de la carrera del AIDA atrajo gente de toda Australia, incluso de todo el mundo. Era la frenética carrera de la serie V8 que una multitud había venido a ver. Aquí tienen el programa. El ambiente es electrizante. Así que eso complicó la investigación, puesto que en realidad no teníamos ni idea de quién había sido el asesino. Y de pronto, un gran avance. La policía supo que había habido una llamada a emergencias la noche que el entomólogo creía que Maya había sido asesinada. ¿Emergencias, dígame? Hola. ¿Hola? Sí, hay alguien merodeando por la antigua comisaría de Payneham. Parece que intentan forzar la entrada, creo. Esa persona concreta fue muy importante para la investigación, porque desde luego sabía o había visto algo. Y poco tiempo después nos informaron de que hubo otra llamada a emergencias para pedir una ambulancia. Servicio de ambulancias. Acabo de pasar por la antigua comisaría de Payneham y parece haber un cuerpo de alguna clase entre los arbustos. No estoy seguro, no me he acercado. Esa llamada también se hizo la noche del lunes. No me he acercado. Está junto a la carretera de Payneham. En ambas ocasiones, la policía y paramédicos fueron a la comisaría mencionada por el informante. Pero no había indicios de allanamiento ni cuerpo alguno, y las llamadas se desestimaron como bromas. 5 días después apareció la nota y, por suerte, no fueron a la antigua comisaría, sino que vinieron aquí, a la antigua base de coches patrulla, donde encontraron el cuerpo de Maya entre los arbustos. Creo que nos quedaron pocas dudas después de enterarnos de la existencia de esas llamadas a emergencias, que ellas y la nota provenían todas de una misma persona, y consideramos muy improbable que esa persona fuera un espectador inocente. Sospechamos que esa persona era, de hecho, el asesino. De acuerdo, bien. ¿Cómo se llama usted? No se lo diré. Porque pudimos rastrear las dos llamadas. La primera se había hecho desde una cabina muy cerca de donde el cuerpo de Maya se había encontrado. La otra se había hecho desde una cabina cercana al Hospital Royal Adelaida. ¿Desde dónde nos llama? De una cabina. ¿De Adelaida? Sí. ¿Del Royal Adelaida? Sí. ¿Y entonces cómo sabe lo que está pasando en Payneham? Los acabo de ver. Había un cuerpo allí hará una media hora. De acuerdo. ¿Y no se paró a ver lo que estaba pasando? No, No, de acuerdo. Lo investigaremos. ¿Cómo se llama? no se lo diré. ¿Qué ha dicho? Les veré de todos modos. La pregunta que nos hacíamos era, ¿el delincuente estaba siguiendo la investigación policial? ¿Estaba esperando y observando a la policía? Maya Jakic, de 30 años, había muerto estrangulada. Su cuerpo se había dejado entre unos arbustos, ante una antigua base de coches patrulla. El homicida había hecho 2 llamadas a la policía la noche que la había asesinado, y la policía creía que esa misma persona había dejado una nota en su coche patrulla. Pero aunque había dejado esa nota, no había dejado ninguna pista para identificarle, salvo su voz. Acabo de pasar por la antigua comisaría de Payneham y parece haber un cuerpo. Teníamos que intentar hacer pública esa llamada a emergencias. Era la primera vez que lo haríamos, hacer pública una llamada del servicio de emergencias, pero en esa ocasión era tan importante que lo creímos el proceder correcto. Estas son las noticias de las 7, con Graham Goodings y Jane Doyle. Hoy la cinta que la policía cree que ayudará a atrapar a un asesino. La policía les pide que vean y escuchen nuestra primera historia con mucha atención. Vamos a mostrarles una nota enviada a la policía y hacerles oír una cinta de audio. Cualquiera de estas cosas puede llevar hasta el asesino de Maya Jakic, cuyo cuerpo fue hallado en Payneham el mes pasado. ¿Hola? Sí, algo está pasando en la antigua comisaría de Payneham. Parece ser que intentan forzar la entrada, creo. La policía cree que la voz de ese hombre es una pista decisiva para el caso de Maya Jakic. Los investigadores del crimen han dado un paso inédito al hacer públicas las grabaciones y la nota en un desesperado intento por obtener la ayuda ciudadana. Desde luego esperamos que tal vez alguien reconozca la voz. Se pide a cualquiera que tenga información que llame a Prevención de Delitos de Banca Australia del Sur al 1-800-333-000. Se recibieron cientos de llamadas, pero ninguna pista consistente. Tuvimos cientos de llamadas respecto a los 2 temas. Gente diciendo que el informante era alguien con quien había ido a la universidad, el vecino de al lado, etc. Cantidad de motivos por los que pensaban que el de la voz era uno y el autor del crimen otro, pero por desgracia no llegamos a nada. 2 semanas después, lo volvieron a intentar. Prácticamente sin más pistas, la policía ha vuelto a apelar al misterioso informante para que la llame y diga lo que sabe. Incluso una recompensa de $100.000 no sirvió para nada. Por desgracia, algunas investigaciones llegan a un momento en que ya se han seguido todas las líneas de investigación posibles y cada una de ellas lleva a un punto muerto.
El caso siguió abierto, pero fue perdiendo prioridad. 2 años después del asesinato de Maya, el equipo de investigación se ocupaba de otro misterio. La desaparición de Megumi Suzuki, de 18 años. Megumi había dejado la residencia universitaria el viernes 3 de agosto a las 7:41 de la mañana. Había ido a la facultad y el vídeo de seguridad la mostraba marchándose a las 3:08 de la tarde. Nuestras primeras informaciones fueron que la última vez que se había visto a Megumi había sido el viernes por la tarde en el centro comercial Randall, tomando café con unas amigas. Y la última persona con la que habló dijo creer que Megumi iba a ir a la calle Grenville a tomar el autobús para ir al lugar donde estaba viviendo. Pero resultó que Megumi nunca llegó a su casa la noche de aquel viernes. Telefoné a su residencia y pregunté si podían ver si estaba allí. Dijeron que no estaba en su habitación y que no se había tocado nada. La cama estaba intacta y también había sido el fin de semana del censo, no sé si lo recuerda, cuando se contó a todo el mundo y el formulario del censo seguía allí desde el viernes por la noche. Aquello me empezó a preocupar. Y entonces envié un email a sus padres. Su madre dijo que ella nunca iba a ningún sitio sin su osito de peluche. Y entonces supe que algo iba muy mal. Llamé a su novio, su exnovio, para saber si sabía algo de ella, y dijo que no, y que también estaba preocupado por ella, porque no era normal que no tuviera noticias suyas. En ese momento estuve convencida de que debía dar parte a la policía, y fue lo primero que hice el jueves por la mañana. Megumi Suzuki fue vista por última vez por una amiga en una parada de autobús. La policía ha empezado a distribuir carteles de persona desaparecida a las puertas del centro Mayer a última hora de esta tarde. Por ese entonces, en realidad no sabíamos si teníamos una investigación de homicidio o solo una persona desaparecida. Con carteles, publicidad y llamamientos en plena marcha, un hombre telefoneó dando un indicio decisivo. Era un operario de limpieza en el recorrido del autobús que Megumi tomaba cada tarde. Y en unos arbustos cercanos había hallado su mochila. Encontramos su carné de estudiante con su foto. También había muchos libros con su nombre y muchos de sus efectos personales. Creo que el hallazgo de sus libros de texto fue el primer paso para decir, creo que este va a ser un caso sospechoso. Despertó nuestra preocupación de que Megumi pudiera haber sido víctima de un delito. SS y policía montada registraron los matorrales. Un helicóptero de la policía también intervino. Faltaban algunos de sus efectos personales y uno de ellos era su teléfono móvil. Ella también tenía un reproductor de CDs portátil que siempre llevaba consigo y que también faltaba. Pero lo que sí encontraron fue su tarjeta de crédito y una tarjeta de autobús. Y esas dos cosas las situaron en un lugar. Una gasolinera BP que estaba en dirección opuesta a su casa. Eso hizo que los investigadores nos preguntásemos, pero bueno, ¿por qué habrá ido allí? ¿A quién podría haber visto allí y en qué ayudaría esa información a nuestra investigación? El empleado de la gasolinera pudo ver en su registro exactamente a qué hora había estado y qué había adquirido allí. Había comprado una tarjeta SIM para su móvil. Eso nos llevó a investigar su teléfono. Entonces pudimos comprobar el registro de sus llamadas. Megumi hizo 12 llamadas esa noche. La última, un mensaje a su exnovio, que vivía a un tiro de piedra de la gasolinera. Resultaba evidente ahora que era el motivo de que Megumi estuviera en ese sitio concreto a esa hora. Había ido a ver a su exnovio. El último lugar donde se había visto a Megumi Suzuki, de 18 años, era la gasolinera BP, donde había comprado una tarjeta de teléfono. El registro indicaba que su última llamada había sido un mensaje de texto a su exnovio. En ese momento averiguamos que él vivía muy cerca de la gasolinera BP. Nos pusimos en contacto con él y aquella noche había estado con unos amigos en otro lugar, creo que en una exposición fotográfica. Fue muy colaborador con nuestra investigación. Estaba consternado e hizo cuanto pudo por ayudar a la policía a intentar localizar a Megumi. Como una semana después contactó con la policía para darle una prenda de ropa interior, concretamente unas bragas que podían pertenecer a Megumi. Así que era importante determinar y confirmar si eran de Megumi. En su habitación de la residencia estudiantil, los investigadores hallaron ropa interior de estilos similares.
El factor distintivo que destacaba era que toda su ropa interior, o la mayor parte de ella, eran conjuntos combinados. El sostén que hacía conjunto con aquellas bragas no fue hallado. Pero en las subsecuentes pruebas forenses pudimos obtener una coincidencia de ADN que confirmó que la prenda era suya. Fue una señal preocupante, más aún porque sus bragas habían salido de la nada, como la nota en el coche patrulla. Era intrigante cómo esas bragas habían aparecido. ¿Fueron colocadas allí? ¿Las trajo volando el viento? Pero sin ninguna evidencia real de que Megumi hubiera sido víctima de un delito. Lo único que la policía podía hacer era continuar pidiendo ayuda ciudadana. La policía tendrá como objetivo los clubes nocturnos de la ciudad como parte de la búsqueda de la estudiante japonesa desaparecida Megumi Suzuki. La policía distribuirá carteles en los clubes de baile y karaoke de la ciudad de los que Megumi era cliente. Aunque abrigamos grandes temores, estimamos que aún hay una pizca de esperanza. Seguiremos trabajando en base a eso. Los padres de Megumi han venido desde Tokio y han hecho una declaración agradeciendo a la policía y pidiendo colaboración para ayudar a dar con su hija. Queremos muchísimo a nuestra hija y rezamos para que en las próximas horas haya alguna noticia positiva. Y al parecer, sus ruegos tuvieron respuesta. Un testigo y su esposa afirman haber estado a pocos metros de la estudiante desaparecida a las puertas del Hotel Arcabar a las 11:30 de esta mañana. Una docena de coches patrulla acudieron a la zona. Las calles que rodean la reserva Howard Florey han sido acordonadas y patrullas de uniformados y la unidad canina han registrado casas e interrogado a los residentes. En esta ocasión, la persona que la vio es alguien que conocía a Megumi y relacionada con dónde se alojaba. Yo mismo hablé con él y también otros inspectores. Nos dijo que estaba convencido de que la persona que había visto era Megumi. Y como consecuencia de eso pensamos, bueno, está viva. Me alegro mucho que la hayan visto porque no está muerta y es lo que importa. Son buenas noticias. Me alegro por sus padres. Que sepan que está sana y salva. No quisiera estar en su piel. Los padres de la adolescente desaparecida Megumi Suzuki han hecho un conmovedor llamamiento a su hija para que contacte con la policía. Megumi, si ves esto, por favor, comunícate lo antes posible. Papá y mamá no pueden dormir. No te preocupes por nada. Comunícate lo antes posible. Papá y mamá te protegerán de ahora en adelante. Por favor, llámanos. Pero Megumi nunca llamó. Y no se la volvió a ver. En aquel momento pensamos que podía seguir viva, pero luego la esperanza se hizo trizas. Para nosotros fue una caída en picado. Podemos imaginar el torbellino emocional que sufrieron sus padres en aquel momento concreto. 2 meses después de que Megumi desapareciera, su foto fue publicada en un sitio web que la policía acababa de poner en marcha. Y en el mismo sitio web informábamos del asesinato sin resolver de Maya Jakic. La policía también está haciendo un nuevo intento de resolver el asesinato de Maya Jakic, de 30 años, cuyo cuerpo fue hallado hace más de 2 años. Los investigadores han recurrido a Internet con la esperanza de identificar al hombre que hizo 2 llamadas de emergencia la noche del asesinato. Sí, acabo de pasar por la antigua comisaría de Penham y parece haber un cuerpo de alguna clase entre los arbustos. La gente podía conectarse a Internet y escuchar esa llamada desde cualquier lugar de Australia o incluso del mundo entero. Pensamos que esa emisión más amplia sería tan innovadora como decisiva en la consecución de ese avance que buscábamos. La estrategia daría resultado. La policía estaba a punto de averiguar la tan buscada identidad del informante y el asesino de Maya. La habré escuchado media docena de veces. Cerraba los ojos y la escuchaba. Y era como ver a Mark hablándome. La policía sabía que el asesino de Maya Jakic era posiblemente la misma persona que había hecho 2 llamadas anónimas a emergencias la noche que había sido asesinada. Pero era él el que les había eludido. Eso hasta que su voz se introdujo en Internet. La siguiente es la voz grabada de un hombre que llamó a emergencias de la policía y la ambulancia en la noche de... ¿Y una persona en particular oyó su voz? De 1999. La policía pide su ayuda para identificar al asesino a quien llamó. Me conecté, encontré la grabación y la escuché una vez y otra y otra. La escuché como media docena de veces. Cerraba los ojos y la escuchaba. Sí, acabo de pasar por la antigua comisaría de Penham y parece haber un cuerpo. Y estaba un 90% seguro de que era mi hermano. Tal vez Mark estuviera implicado en el crimen, pero no parecía algo propio de Mark. Nunca había sido violento, que yo supiera. Así que escuché la grabación otra vez y recuerdo que me alejé hasta el pasillo y cerré los ojos para situarme a cierta distancia de la voz. No lo sé, no puedo distinguirle. Veo luces de linternas por todo el lugar.
¿Dentro o fuera? Dentro y alrededor del lugar. Y pude ver a Mark hablándome cuando escuché esa voz. Así que decidí que tenía que llamar a prevención de delitos. Y si me equivoco, me equivoco. No hago ningún daño. Pero si no, si tengo razón, bueno, tienen que saberlo. Stephen Rust dijo que había estado fuera algunos años y acababa de regresar. Había visto la publicidad y había oído la voz. Sí, hay alguien merodeando por la antigua comisaría de Paynham. Y vi el dilema por el que estaba pasando porque estaba identificando aquella voz como la de su hermano, Mark Rust. Mark Rust, desde luego, nos era conocido. Teníamos un nombre en los archivos por delitos sexuales menores. Fue una sensación bastante escalofriante pensar que quizá Mark se había pasado de la raya, porque durante mucho tiempo había tenido problemas con la policía. Había ido a la cárcel y salido con la condicional. La familia sabía que poco a poco estaba empeorando más y más y que con el tiempo haría algo realmente malo y pasaría en la cárcel el resto de su vida. Pero al mismo tiempo abrigábamos la esperanza de que no fuera por ahí. Así que cuando fue más o menos seguro que Mark estaba implicado en eso, fue una sensación desagradable. Me quedó un sabor desagradable. Aunque la policía estaba convencida de que quien llamó a emergencias era Mark Rust, eso no bastaba para arrestarle. También tendrían que demostrar que la letra de la nota dejada en el coche patrulla era la suya, y Stephen Rust les proporcionó una carta de su hermano para que la escotejaran. Nuestra tarea era examinar la letra y ver si habían sido escritas por la misma persona. Uno de los rasgos más destacables era la doble rayita en la T, una característica tanto de la carta de muestra como de la nota en cuestión. Otra característica era la forma en que las letras se espaciaban en las palabras. Por ejemplo, en la palabra good, estaban muy pegadas, superpuestas. Y todas las palabras, en especial aquellas comparables directamente, palabras como de y of, tenían un aspecto muy similar. En general, cada letra, cada una de las que se podían comparar directamente, mostraban muchas similitudes tanto en su forma como en su aspecto. Estaba convencido de que la misma persona había escrito tanto la nota encontrada en el coche patrulla como la carta de muestra. Entonces, tras evaluar todas las pruebas, comprobamos que teníamos un caso razonablemente seguro. Y la consecuencia de eso fue que los inspectores salieron a realizar el arresto. Un hombre de 37 años ha sido arrestado y acusado del asesinato de Maya Jakic 2 años después de su muerte. Ayer, a última hora de la tarde en Port Augusta, los detectives arrestaron y acusaron a un hombre. A Mark le encontraron en la cárcel. Sus delitos sexuales menores habían acabado en una violación y cumplía prisión provisional en una cárcel a unos 300 kilómetros de donde Maya fue asesinada. La policía no cree que existiese ninguna relación entre la señorita Jakic y el acusado. La policía se ha comunicado con los padres de ella en Croacia y dicen estar muy satisfechos con el arresto. Poco después de presentarse cargos contra Rust y enviarle de regreso a la cárcel de Port Augusta, obviamente necesitó a alguien en quien confiar, porque posiblemente le asustara haber sido arrestado. El resultado fue que un confidente nos llamó para darnos una información muy valiosa. Mark había mantenido silencio cuando se le había interrogado y luego acusado del asesinato de Maya. Pero en la cárcel, la historia fue diferente. El confidente nos informó de que Mark le había dicho haber visto una chica alta y rubia caminando por la avenida Paynham. ¿Y qué tal si fallamos? Que había hablado con ella, había seguido un forcejeo y que la había empujado a los matorrales donde había tenido sexo con ella y la había acabado estrangulando. Pero lo que el confidente dijo a continuación fue totalmente inesperado. Como resultado, tuvimos que movernos deprisa y registrar la celda de Mark Rust y sus pertenencias. Lo que buscaron y encontraron era un reproductor de CDs. Un reproductor similar en forma y color al que la universitaria desaparecida Megumi Suzuki llevaba el día de su desaparición. Contactamos con su madre en Japón y estuvo en condiciones de conseguirnos toda la documentación necesaria para localizar la venta y el número de serie del reproductor del fabricante japonés. Por supuesto, encontrar a Rust en posesión de algunos efectos de Megumi no significaba en sí mismo que hubiese cometido un asesinato. Así que, aunque era algo importante, el equipo de investigadores aún tenía mucho más trabajo que hacer.
Mark Rust, de 37 años, había sido arrestado y acusado del asesinato de Maya Jakic. Su hermano había identificado su voz como la del hombre que había llamado a emergencias, y una muestra de su escritura coincidió exactamente con la de la nota dejada en un coche policial. Ahora Mark era sospechoso del asesinato de Megumi Suzuki, de 18 años. El reproductor de CDs de esta había sido hallado en su celda gracias a un confidente que llamó a la policía. El confidente también dijo en relación con Suzuki que él la había abordado. Había tenido sexo con ella y que le había dicho, hagas lo que hagas, no me mires. Ella le miró, vio su cara y como resultado él intentó estrangularla. Pero acabó matándola golpeándole la cabeza con una piedra. También nos dijo que Megumi había sido asesinada en un terreno vacío. Y que allí él había quemado ropa o algo así. Como resultado de la información, regresamos a la gasolinera BP y justo enfrente había un solar vacío. Hicimos un registro del lugar y encontramos el lugar del fuego. Y llamaron al cuerpo de bomberos, que confirmó que allí habían extinguido un pequeño fuego la misma noche que Megumi había desaparecido. Cerca del fuego hallamos una piedra que posiblemente había podido usarse en el asesinato. Encontramos trocitos de ropa quemada y unas pulseras, y sabíamos que eran adornos que Megumi Suzuki había llevado. Pero el cuerpo de Megumi aún debía ser encontrado. La única pista del confidente era que Mark Rust la había arrojado a un contenedor industrial. Peinamos la zona basándonos en algunas indicaciones que recibimos y por fin hallamos el contenedor en la parte de atrás de unos locales de la avenida Goodwood. Las pruebas circunstanciales contra Mark Rust se acumulaban, pero antes de poder hacer un arresto, los investigadores debían estar totalmente seguros de que este era el contenedor donde Mark había lanzado el cuerpo de Megumi tras haberla matado, y acudieron a la familia de Rust por ayuda. Aquello debió ser un enorme dilema para ellos. Ayudar a la policía a determinar y dejar claro si Mark Rust era responsable de aquello. Aún así nos proporcionaron ayuda y se pudo confirmar que el contenedor tenía el logo de un hipopótamo a un lado. El contenedor que estábamos buscando tenía unas señales similares y esa fue la pista final que necesitábamos para tener una causa probable para detener a Rust. Me había conmocionado saber lo de Maya Jakic porque era algo caído del cielo. Y es algo que, bueno, te deja hecho trizas. Y luego cuando Jerry nos contó lo de Megumi Suzuki, de repente todo encajaba perfectamente con lo que Mark había estado haciendo, así que lo creí prácticamente enseguida. El cuerpo de Megumi no ha sido hallado, pero según se cree pudieron arrojarlo en un contenedor industrial y luego al vertedero de Winfield. Hemos rezado porque nuestra hija estuviera viva en todo momento durante los últimos 3 meses, pero esta semana nos dieron la noticia más triste que podíamos haber recibido. Cuando los padres llegaron a Australia, Jerry Feltus les llevó al vertedero y evidentemente creo que fue un momento muy traumático para ellos. Estar junto a ese montón de basura sabiendo que en algún lugar, entre literalmente cientos de toneladas de desechos, estaba el cuerpo de su hija. Así que, desde luego, nos sentimos obligados a tratar de hacer todo lo posible por recuperar el cuerpo de Megumi, y ese fue nuestro siguiente reto. Pero antes, en el vertedero de Winfield, ha dado comienzo la triste búsqueda de Megumi Suzuki, estudiante japonesa de 18 años asesinada. Megumi había sido arrojada al vertedero casi 4 meses antes, de modo que hubo que retirar numerosas capas de fardos de basura hasta que el nivel en que creían que se hallaría fue alcanzado. Luego, esos fardos fueron abiertos y registrados. Tuvimos que examinar fardo por fardo. Buscábamos cosas relacionadas con aquellas fechas concretas. Periódicos, facturas, cualquier cosa con fecha para estar seguros de que estábamos en la zona correcta. Lo registramos todo intentando dar con cosas que nos pusieran en la pista correcta. Y después de 11 días de remover decenas de miles de toneladas de basura, llegaron al punto exacto y el cuerpo de Megumi fue encontrado. Fue una mezcla de alivio y de pena, de pensar que alguien hubiera tenido una muerte tan prematura. Por la forma en que Megumi fue asesinada y luego su cuerpo arrojado en el lugar donde fue arrojado, fue tremendamente horrible. Lo increíble al encontrar el cuerpo de Megumi
fue que aún conservaba las botas puestas. Aún tenía su ropa. Y el sostén que llevaba hacía juego con las bragas que su exnovio había encontrado en el callejón meses antes, cerca de aquel solar vacío. Nos ha aliviado que nuestra hija fuese encontrada gracias a los esfuerzos de todos los que intervinieron en su búsqueda. Somos conscientes de que fue una tarea muy difícil, considerando las circunstancias. No es exagerado decir que ha sido un milagro encontrarla tan rápido. Pero la confesión de Rush de haber asesinado a Megumi no llegó rápidamente. Se reafirmó en su inocencia, igual que por el asesinato de Maya Jakic. Pero luego, exactamente un año después de hallarse el cuerpo de Megumi, cambió su declaración. Ha habido una gran novedad respecto al asesinato de la estudiante japonesa Megumi Suzuki. Un hombre de 37 años de las afueras de la ciudad se ha confesado culpable. Sé que lo hiciste tú. Y tú lo sabes. Y tienes que confesarlo para que no se monte un juicio enorme y esas pobres familias tengan que pasar por todo ese espanto. Y para que todos podamos superar esto lo mejor que podamos y ponerle un fin en la vida de todos. 6 meses después, Mark Rush también confesó el asesinato de Maya el 12 de abril de 1999. Las familias de 2 jóvenes brutalmente asesinadas por un homicida han dado un conmovedor testimonio de lo que supuso perder a sus seres queridos. En nombre de las familias, sus amigos han hecho un desgarrador relato de cómo los asesinatos habían destrozado docenas de vidas. Fushi Simpson describió la angustia de la familia Suzuki citando palabras de la madre de Megumi. Enloquezco al pensar que fue tratada como basura. Ida Gregov relató los pensamientos de Yagoda, la madre de Maya. ¿Por qué alguien querría matar a Maya como un pajarillo inocente y cubrirla con ramas y cubrir su horrendo crimen? Lo hice de todo corazón. Llamé a la madre de Maya y le dije, he hecho esto, he hablado en su nombre. Y he visto al asesino y se ha terminado. Le dije, se acabó. Mark Rush fue condenado a cadena perpetua por ambos crímenes sin posibilidad de apelar a la condicional. El juez dijo que este hombre de 39 años era incapaz de controlar su apetito sexual y estaría encerrado hasta nueva orden. Te preguntas por qué lo hizo. ¿Cómo pudo hacerlo? Porque todos crecimos juntos en la misma casa. Es emocionalmente demoledor darte cuenta de que alguien tan próximo, un familiar cercano, pueda cometer un crimen como ese. Es realmente demoledor. No sé, la verdad, no encuentro palabras para describir lo mal que te hace sentir. Es una sensación horrible. La familia Suzuki continúa muy angustiada. Y se sienten así porque tenían muchas esperanzas de recuperar viva a su hija. La madre de Maya llevó el cuerpo de su hija a Croacia y visita su tumba cada día. Ambas perdimos a una persona muy, muy especial, a una hija encantadora y a la amiga más maravillosa que he tenido. Por fin puede descansar en paz.